vamos a recuperar el trabajo práctico de movimiento rectilíneo uniforme, analizando esta gráfica, ¿sí?, que describe cómo evoluciona el vector posición en función del tiempo para una masa que se mueve en el eje X, o sea, en un eje horizontal. Entonces, como se puede apreciar, hay tres etapas bien diferenciadas. En los primeros 6 segundos, el cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme porque la gráfica de posición en función del tiempo es una función lineal. Habíamos estudiado que esa función lineal tenía dos parámetros importantes: la velocidad, que está relacionada con la pendiente de esta gráfica, que es la pendiente de esta gráfica, ¿no?, y la posición inicial. La posición inicial es menos 20, o sea, cuando el tiempo es 0, el objeto está ubicado a 20 metros a la izquierda del origen de coordenadas. A los 6 segundos, el objeto está a 40 metros a la derecha del origen de coordenadas. O sea que la posición aumentó, ¿sí? Entonces, si la posición aumenta, es un indicador que la velocidad es positiva, ¿sí? Se ve que, o sea, la posición aumenta, la velocidad es positiva. Y la velocidad se calcula como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo, tomándolo en cuenta de la gráfica, ¿no? O sea, puedo tomar 60 dividido 6, son 10 metros por segundo, pero yo le agrego el signo positivo porque sé que la posición aumenta, ¿sí? Entonces ahí estoy hablando de velocidad. Y en realidad, en este caso la rapidez también es 10 metros por segundo. O sea, estamos hablando de 36 kilómetros por hora. A los 6 segundos, o desde los 6 segundos hasta los 11, como el objeto se mantiene en el mismo lugar, quiere decir que está detenido. O sea, la posición es constantemente 40. Entonces, está detenido por un intervalo de tiempo de 5 segundos. A partir de los 11 segundos en adelante, el objeto vuelve a moverse, comienza a moverse, pero como la posición empieza a decrecer, eso es un indicador que ahora la velocidad es un vector que apunta hacia la izquierda. Es decir, el cuerpo se dirige hacia el origen de coordenada los dos primeros segundos, y a los 13 segundos exactamente pasa por el origen de coordenadas y sigue hasta que se detiene a los 15 segundos en menos 40. O sea, esa es la posición, menos 40, ¿no? Es una distancia, pensando distancia, hasta 40 metros respecto al origen de coordenadas, ¿sí?, pero hacia la izquierda, ¿no?, del lado izquierdo del eje X. Entonces, yendo un poco a lo que pregunta, a lo que habías que responder, bueno, primero preguntaba dónde estaba ubicado inicialmente el cuerpo, y a 20 metros a la izquierda del origen de coordenadas, ¿no? Luego decía, en los primeros 6 segundos, el vector posición. Bueno, analicemos qué pasa con el vector posición. En los primeros 6 segundos, la posición aumenta. La velocidad es constante, dijimos, 10 metros por segundo, pero la posición aumenta. Entonces, esa era la respuesta correcta. La posición se anula, fíjense, se anula a los 2 segundos y a los 13 segundos. O sea, a los 2 segundos exactamente y a los 3 segundos exactamente pasó por el origen de coordenadas. En este caso, ¿sí?, pasa hacia la derecha. En este caso, a los 13, pasa hacia la izquierda. Entonces, a lo largo de todo el movimiento, el cuerpo se encuentra detenido 5 segundos. Sí, es lo que habíamos hablado. Desde los 6 hasta los 11 segundos, fíjense que la posición es constantemente 40. Eso es un indicador que no se ha movido. En los primeros 6 segundos, la rapidez es, bueno, son 10 metros por segundo, que pasados a kilómetros por hora dan 36 kilómetros por hora. Durante los 15 segundos transcurridos, la velocidad, bueno, acá hay que tener en cuenta algo. Como el objeto siempre se mueve sobre el eje X, la velocidad no cambia de dirección, pero teniendo en cuenta la gráfica, sí cambia de sentido y sí cambia de valor, o sea, de módulo. Fíjense que acá, en este caso, en los primeros 6 segundos, la velocidad es positiva. Dijimos que era 10, o sea, con sentido hacia la derecha. En cambio, de 11 a 15, la velocidad es negativa porque la posición decrece, ¿sí? Y si se quiere calcular, el valor numérico sería
esta cantidad, por ejemplo, podríamos tomar 40 dividido 2, o sea, 20 metros por segundo, ¿sí? O cualquier otro par de puntos que estén contenidos en la misma recta. Por ejemplo, acá 20 dividido 1, o sea, distancia sobre tiempo. Entonces, siempre va a dar 20 metros por segundo, eso es la rapidez en esta última etapa, pero pensándolo como velocidad sería menos 20 metros por segundo, ¿no? Entonces tiene que ver con eso la respuesta. Acá dice, ¿la velocidad cambia de dirección? No, porque el objeto se mantiene siempre sobre el eje X. ¿Cambia de sentido? Sí, cambia de sentido. También cambia de módulo, porque en un momento es 10 y en otro momento es 20. ¿Se anula durante algunos segundos? En realidad sí, la velocidad sabemos que se anula durante 5 segundos. El cuerpo estuvo a la derecha del origen de coordenadas durante... Bueno, ¿cuándo el cuerpo está a la derecha del origen de coordenadas? Mientras la función sea positiva, o sea, de 0 hacia arriba. Entonces, desde los 2 segundos hasta los 13 segundos, 11 segundos en total, el objeto está a la derecha del origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, acá está la respuesta correcta, 11. La máxima distancia a la que se detuvo el cuerpo respecto al origen de coordenadas fue de, si observan la gráfica, 40 metros. Es cuando estuvo detenido y cuando se detiene al final. En ambos casos está a la máxima distancia. Bueno, habíamos dicho que esta gráfica de posición tenía 3 etapas bien definidas. Entonces, a ver, si tuviéramos que pensar la gráfica de velocidad, los primeros 6 segundos la velocidad sería 10 metros por segundo, positiva, porque dijimos que la posición aumenta. De 6 a 11 la velocidad sería nula, porque el cuerpo está detenido, o sea, hasta ahí está bien. Y de 11 a 15 la velocidad menos 20, porque el objeto, digamos que regresa, ¿sí? Emprende un movimiento de regreso hacia el origen de coordenadas. Bueno, como la posición decrece, si observamos la gráfica original, damos cuenta que la velocidad tiene que ser negativa, ¿sí? Por lo tanto, sí corresponde. La distancia total recorrida por el cuerpo, lo que tenemos que hacer cuando medimos distancia es tener en cuenta las 3 etapas. En la primera etapa, durante los 6 segundos, de menos 20 a 40 hay 60 metros, ¿sí? De distancia recorrida. Durante los 6 segundos, 5 segundos posteriores, no recorrió distancia. Y en los últimos segundos, si nos fijamos, va desde 40, inicia en 11 segundos y termina en menos 40, o sea, 80 metros los recorre en 4 segundos. Estos 80 metros de la última etapa, con la suma de los 60 metros de la primera etapa, dan 140, que es la última opción que ustedes tenían para elegir, ¿sí? Entonces con esto cerraríamos la interpretación vectorial del movimiento rectilíneo uniforme.